Del libro Cómo cerrar las ventas, del autor Hermer Weller. Capítulo 4. Regla número 1. Solicite la orden o pedido. Recuerde bien esto, ni siquiera a su esposa puede usted llevarla al cine sin preguntarle, sin pedírselo. El experto en televisión se conquista la confianza y simpatía del dueño de la casa con sus sonrisas no exageradas, pero sí corteses y atentas, con sus métodos callados de instalar el aparato receptor, con su estilo de trabajador serio y cumplido, y sus actitudes mientras trabaja. Hasta llega a interesar vivamente a dicho dueño de casa en relación con un nuevo pequeño carro de mano, que puede ser usado para llevar el receptor de uno de los cuartos, la sala por ejemplo, a todos los demás recámaras, cuartos de los niños, etc., quizá hasta el comedor. Esa idea de un receptor portátil de televisión interesa poderosamente al dueño de la casa. El instalador del receptor, quien al mismo tiempo es un vendedor en este caso, realiza una estupenda labor de convencimiento, haciendo ver al jefe de la familia los beneficios y ventajas, es decir, lo que se vende en realidad, lo que debe venderse y no el aparato mismo, de un receptor que puede ser colocado en el patio, en las noches calurosas o en el cuarto de los muchachos cuando usted tiene visitas. Aquel instalador, vendedor, realizó en verdad un gran trabajo de venta. Luego empacó toda su herramienta, salió de la casa saludando jovialmente y dejando al cliente realmente entusiasmado y deseoso de poseer un receptor portátil, el cual, como le dijo el propio instalador, puede ser colocado en el patio en las noches demasiado calurosas. El jefe de familia quiere ya ese receptor portátil, pero como no ha habido nadie que le pida que lo compre, acabó por hacer a un lado aquella urgencia incontenible por la posesión de un aparato así, y al fin dicha urgencia desapareció por completo. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué ese instalador no cerró la venta? Podrían invocarse aquí varias razones, seguramente, pero la principal de todas ellas es, sin discusión, la de que el instalador no se ha dado cuenta todavía de que se tiene que pedir a las personas que compren antes de que esas personas se decidan a comprar. Entonces, tenemos que la regla número 1 para cerrar una venta es la de solicitar que el cliente compre, pedírselo. Si el instalador hubiera dicho a la señora de la casa, tendré mucho gusto en enviarle enseguida el carro portátil, de tal modo que esta misma tarde lo tendrá usted aquí, y yo tendré mucho gusto en regresar sin costo alguno para usted y mostrar a usted cómo se maneja y cómo se trabaja. En esa forma, el instalador vendedor hubiera pedido la orden, habría solicitado del cliente que comprara y estando dicho cliente también dispuesto a comprar, habría realizado seguramente la operación de venta con solo saberla cerrar. ¿Cómo acostumbrarse a pedir la orden? Muchos vendedores aficionados o principiantes, o bien aquellos que sienten que no son vendedores, creen firmemente que no es conveniente, ni agradable, ni aceptable pedir una orden, hablar de la venta, cerrar la operación. Si no se aprovechan estos señores de todas estas maravillosas ventajas de que he estado hablándoles y que les he ofrecido reiteradamente, en este caso los que pierden son ellos. Parece ser el modo de pensar de tales vendedores aficionados o principiantes o de los que creen sinceramente que no son vendedores. De la misma manera, muchos agentes profesionales piensan y sienten que sugerir el llenar el pedido es algo realmente descortés, de modo que no lo solicitan, no lo hacen porque son personas que se respetan. Otros piensan que pedir una orden, solicitar un pedido o insistir en una venta es algo que refleja malas costumbres, falta de educación, malos modales, o sea, algo indebido. Piensan como podía pensar un técnico, ingeniero u operador de maquinaria o un experto en bonos o el jefe de una firma, que no es una forma adecuada, ni conveniente, ni educada el pedir a las personas que compren. Eso queda para los vendedores profesionales, dicen.
pero están completamente equivocados. Usted tiene que darse cuenta, antes que nada, que es un vendedor experto, preparado, que ha estudiado, que sabe lo que hace y siente. Además, que lo es, y que pedir a los clientes en perspectiva que compren es hacerles un verdadero favor, ya que se les está proporcionando un producto, servicio o mercancía de la más alta calidad y sumamente útil. De modo que el favor se le hace al cliente sugiriéndole o pidiéndole que compre, y no es usted quien está recibiendo ese favor de él. En resumen, al pedir al cliente que compre, usted le hace un favor, no se lo pide. Tiene usted que convencerse de esta enorme verdad, de esta gran realidad que nadie puede negar, antes de tener el valor y presencia de ánimo indispensable para pedir el cheque, el efectivo o la firma del pedido. Siéntase como si estuviera haciéndoles un favor a los demás, y le aseguro que si realmente puede sentirse así, si es capaz de experimentar esta gran verdad, no dudará un solo instante en pedir a su cliente que le compre el producto que le ofrece. Acostúmbrese a sentirse en tal forma. Es la regla número 1 para saber cerrar una venta. Sienta usted que es vendedor y lo será. El arte de vender es, en la actualidad, un procedimiento o proceso científico. Este procedimiento científico procede del estudio de la psicología y sus leyes. No se limita al hecho de llevar un portafolio o una petaquilla en donde se guardan las muestras, un lápiz bien afilado y un bloc de pedidos. Desde luego que no. El arte científico de vender consiste en ofrecer a los demás algo que va a beneficiarlos efectivamente, que no tienen por qué rechazar, que necesitan y que les servirá y les será de gran utilidad. De modo que usted no está pidiendo a sus clientes más que la oportunidad de obtener para ellos eso que les será útil y les proporcionará un verdadero e innegable beneficio. Pero si en cambio usted experimenta una especie de complejo de inferioridad, sintiéndose muy por arriba para solicitar un pedido, o el dinero que cubre el importe del mismo, o el cheque, en ese caso jamás tendrá la decisión y el valor suficientes para pedir esa venta, ese dinero o ese cheque. Nunca se olvide usted de esto que acabo de decirle, y en tal caso podrá comprobar que se encuentra en pleno camino de ser un gran cerrador de ventas. Debe usted meterse o incrustarse en el ambiente, clima y atmósfera de las ventas. Antes de que logre usted convertirse en un buen cerrador de ventas o de operaciones, tiene que sentirse, hallarse y habituarse al medio de las ventas, su clima, su ambiente, su atmósfera. Y usted se siente vendedor, es decir, está usted en forma de vendedor habituándose a vivir y a operar en la atmósfera o clima de las ventas. Tiene usted que verse rodeado de esa aura tan especial que es el aura de las ventas. Tiene usted que codearse constantemente con el arte de vender y sentir el ambiente, el medio, el toque del arte de la persuasión, y eso constantemente, día a día, en todas las horas de trabajo, antes de que esté en condiciones de dar el siguiente paso, o sea, el de aprender a obtener el sí de labios de sus clientes en perspectiva. El cajero recibidor de un banco tiene que sentir que es vendedor antes de intentar vender a un cliente una cuenta corriente o de ahorro o convencerlo para tomar una caja fuerte protegida a prueba de fuego, terremoto y robo. El dentista también tiene que ser vendedor, de otro modo su paciente marchará en busca de otro dentista y será con el diente o la muela cariada cuando es urgente tapar esa muela. Si el cajero recibidor del banco del que antes hablamos piensa que aquel no es su trabajo, es decir, que él recibe un sueldo por atender a los depositantes, pero no por conseguir nuevos, quiere decir que no está dentro del ambiente, clima y atmósfera del agente vendedor. Si siente que está por debajo de su dignidad el ofrecer a un cliente o a un depositante que abra una cuenta de ahorro o tome una caja de seguridad, entonces ese cajero recibidor jamás estará en condiciones de saber cerrar una venta, cuando ni siquiera se atreve a iniciarla. Es, pues, indispensable para usted que se sienta, viva y opere en el medio ambiente, clima y atmósfera del vendedor.
Por lo tanto, recuerde la regla número 1, solicitar la orden o pedido. Véndale a su esposa su deseo de ver una determinada película cinematográfica. Véndale, por lo mismo, su deseo de ir al cine y a determinado cine. Excite su interés en ir hablándole de lo llena de suspenso que debe estar la cinta porque en ella trabajan fulano y sutana, dos grandes artistas, y luego diga, bueno, ya toma tu sombrero y vámonos. Eso es lo que se llama cerrar, eso es vender una idea y pedir enseguida la orden, la aceptación, el pedido, regla número 1 para cerrar. Pero recuerde muy bien que no debe pedir esa orden o aceptación antes de haber excitado lo suficiente a su cliente, en este caso su esposa, para ir al cine. Proceder en otra forma equivaldría a colocar el caballo delante del coche. Véndale primero su idea de ir al cine, después pida su aceptación, entusiásmela primero, luego ciérrela. Pero no le hable a un cliente de las excelencias, ventajas y comodidades de un receptor portátil de televisión de tal manera que logre entusiasmarlo a su máximo y luego se olvide de decir, ¿me permite usted que le envíe uno a prueba ahora mismo sin compromiso para usted? Puedo llamar por teléfono desde aquí mismo, desde su casa, con objeto de que pueda tenerlo en demostración esta misma tarde. ¿Le parece a usted bien? La regla número 1 es el equivalente de pídale que compre. Recuérdelo siempre. Todo se encuentra dentro de la propia estructura de su mente. La mayor parte de los vendedores que fallan en el cierre de la venta padecen tal falla porque tienen complejos de inferioridad en el subconsciente. Sienten que eso de pedir que el cliente compre, que dé el cheque o el dinero o que llene el pedido es una cosa descortés, que significa falta de educación, malos hábitos o costumbres. Y es que esos vendedores simple y sencillamente no son vendedores porque su mente no se encuentra dentro de un sistema o estructura de vender. Honrada y sinceramente no creen que su cliente, la persona con la que están hablando, espere que en un momento dado le soliciten la orden o aceptación del pedido. Los agentes vendedores que son tímidos tienen miedo de pedir a otros que compren. Pues bien, no tiene nada que temer. Se espera, todo cliente que está siendo entrevistado por el vendedor lo espera, que llegará un momento en que dicho vendedor tratará de vender. Para eso justamente es vendedor y pedirá la aceptación del pedido o el dinero o su equivalente en un cheque. Es más, el cliente en perspectiva, que escucha la charla del vendedor y hasta se ha entusiasmado con ella, cuando ve que no llega nunca el momento en que quien le ofrece el producto le pida que compre, entonces se siente cansado de él y de todos los agentes vendedores tímidos que no quieren vender. El cliente en perspectiva adopta entonces una actitud de prudencia, cuando no de desconfianza, viendo que el vendedor no le pide que compre, lo que le hace pensar en que cuanto dijo en favor del producto puede no ser verdad, ya que el vendedor no habla de que acepte el pedido. Un vendedor así se parece mucho al jugador de golf que logra realizar una gran labor hasta llegar al agujero en el que se espera el triunfo, y en ese momento, en vez de meter la bola, se retira del juego. ¿Puede parecerle tal modo de proceder siquiera medianamente lógico a alguien? El vendedor que sabe conquistar la atención del cliente en perspectiva, que sabe convertir esa atención primero en interés y posteriormente en un deseo incontrolable, y que cuando está listo para cerrar no se atreve a pedir el pedido del producto que tanto ha entusiasmado al comprador, es visto con cierta piedad, desprecio o lástima por el cliente mismo, quien piensa, y con toda razón, he aquí a un vendedor que no es sino un pobre diablo. Al no pedir la aceptación del pedido, el vendedor está dañándose a sí mismo. Pero si usted está decidido, si se ha habituado al clima del agente vendedor y pide con firmeza la aceptación del pedido o la orden, entonces puede estar absolutamente seguro de que se ha ganado el respeto y consideración del cliente. Recuerde siempre que la regla número 1 para cerrar la venta, o sea, para obtener la orden, es solicitarlo. Nada se obtiene en la vida sin pedirlo, sin solicitarlo. Muchas gracias.